Hola, soy Karina Mariani y estas son mis editoriales. La editorial de hoy, El mal y sus bordes. The New Yorker envió en 1961 a Hannah Arendt a Jerusalén para cubrir el juicio contra el jerarca nazi Eichmann. Sus conclusiones se imprimieron en un trabajo que se llamó Eichmann en Jerusalén, el informe sobre la banalidad del mal. Allí, Arendt intentó explicar el mal como el fruto de unas circunstancias y una época concreta, y desató un escándalo y una enorme ofensa. ¿Por qué? No estamos hechos para lo inexplicable. Las personas consumimos sentido, y es por eso que necesitamos explicar nuestra existencia, justificarla y proporcionarle ese sentido. Lo que no tiene sentido nos empuja al vacío, y eso se siente en la panza porque no se puede metabolizar. Un padre cargando a UPA a su hijita enferma durante 5 kilómetros ante la impavidez sádica de quienes se regodearon en su poder no tiene sentido, pero tiene causas. Es casi imposible tener una idea coherente de lo que está ocurriendo en Argentina. Es inexplicable. El país que cada 2 minutos se fabrica un derecho de tercera o cuarta generación no garantiza los derechos humanos de los niños. Se inventan derechos para los loros exhibidos en una vidriera, pero no se puede garantizar que una niña reciba tratamiento médico, o que los niños reciban educación si no se le canta a los sindicatos, o que un hombre pueda ir a trabajar sin aparecer, por ello, muerto en una zanja. Para que algo así ocurra, la vida, la libertad y la dignidad no deben gozar de mucho prestigio. Para que el papá de Abigail fuera llevado a un nivel de desesperación tan enorme que tuviera que cargar la UPA al sol durante kilómetros, para que ni el cáncer, ni el llanto de una niña, ni los insectos en cruel cortejo de la marcha de este hombre conmovieran a esos policías, algo imposiblemente cenizo tiene que estar pasando en esta sociedad. ¿Y por qué hablar de sociedad y no simplemente de los policías que protagonizaron la tortura? Porque ya pasó, con demasiados casos, y fue como si nada. A ver, Luis Espinosa fue desaparecido y asesinado con un disparo en el pecho en Tucumán. Su delito, querer trabajar. No pasó nada. La cuarentena siguió, Luis no. En San Luis, Magalí Morales fue detenida acusada de violar la cuarentena. 2 días después apareció ahorcada en la comisaría donde había sido alojada a causa de su tan enorme delito. También en San Luis, Martín Garay, que padecía un cáncer terminal, murió en soledad porque sus hijas Antonella y Victoria no pudieron ingresar a la provincia, a pesar de haberlo solicitado en 10 ocasiones. No pasó nada, ni una mancha a ese gobierno. Igual destino corrió Solange Mus, que padeciendo un cáncer terminal, murió sin que su padre pudiera acompañarla. Las autoridades de la provincia de Córdoba se ensañaron con ella por restricciones destinadas a proteger, ¿qué? ¿La vida? Idéntica malignidad asesinó a Mauro Ledesma, un cordobés de 23 años que había intentado sin éxito durante varios meses que las autoridades de Formosa le otorgaron un permiso para visitar a su hijita de 2 años. Desesperado, tomó la decisión de entrar a la provincia cruzando a nado el río Bermejo y murió ahogado. Nada perturbó a los gobiernos, ni de Córdoba ni de Formosa. Facundo Astudillo Castro fue retenido por la policía de la provincia de Buenos Aires por violación de cuarentena y su última foto lo muestra detenido frente al patrullero número 23360. El informe de su autopsia determinó que la muerte se produjo por asfixia por sumersión violenta no natural. Nada. Las cuarentenas se sucedieron sin que el gobernador modificara nada. Para que esta escala de malignidad sea tan impune, el caldo tiene que tener años. En Santiago del Estero lleva gobernando un matrimonio por 5 períodos. Gerardo Zamora largó este monopolio en 2005 y se fue alternando con su esposa hasta la fecha. Ella, su esposa, Claudia Alejandra Ledesma Abdala de Zamora, hoy es la presidenta provisional del Senado. Sí, está en el podio de la línea de sucesión, no lejos de ser presidente de Argentina.
El paralelo entre la calidad democrática de Santiago del Estero y el país es urgente. Nos rodea el mal. Los nuevos horrores son autoría de los autoritarios de siempre. Solo ha cambiado el relato. Comparten el odio a la libertad que les recuerda que no son dueños de las provincias ni de sus habitantes. ¿Qué mejor que una enfermedad para dar rienda suelta a su tiranía y aplicarla con celo denodado hasta que los díscolos entiendan quién manda? El relato sagrado del cuidado de la salud ilumina sus decisiones con la inestimable ayuda de los medios y de unas fuerzas de seguridad que se transformaron en su propia caricatura. Los autoritarios de siempre se juntan en asaditos y se pasean por el país a sus anchas, mientras violan sistemáticamente el derecho de los encerrados. Lo que está pasando es que las formas de autoritarismo se envuelven en diversas volutas de la vida cívica, y ahora desandarlas hará que muchos se sientan traicionados. Hay un par de razones para esto. La primera es la prostitución de la información. El COVID nos agarró con una estructura de medios masivos totalmente devastados en lo que se refiere a calidad. Lo que estuvo y está en las pantallas es una parodia de periodismo, bruto, atolondrado, ágrafo, frívolo e ideologizado. Estas cualidades no son nuevas en la tele o en la radio. Lo que es novedoso es que se hayan dado todas juntas. Al público masivo se lo rodeó 24/7 de una masa de especulaciones, teorías y contrateorías, negándole la información rigurosa con respecto al virus y a las consecuencias del encierro. Algo que quedará en los anales del rastrerismo es el contador de muertos y contagios que los medios han colocado en sus cabeceras y que obra desde que comenzó esta locura. No lo hicieron con otras enfermedades para mostrar, por ejemplo, el paralelismo con las cifras de la gripe de otros años, no. Porque el objetivo fue dar miedo. Convirtieron sus primeras planas en muertódromos repugnantes que aún perduran. El pánico fue logrado. Una segunda cuestión, que no es económica, pero que tiene que ver con la economía, es el quebranto que rompió el alma de las personas. Encierro, miedo y miseria doblegaron y domesticaron a las personas, temerosas de su propio contacto y avergonzadas de su propia emoción. Con este panorama, nadie se atrevió a discutir las formas de combatir la enfermedad, aun cuando todo ha variado de forma sustancial y no se sabe con certeza cuál es la más correcta. Desconcierto también logrado. Aquí sumamos a las dificultades comunes que tuvo todo el planeta el ruido ensordecedor de una militancia política que abrazó a la cuarentena como quien abraza a un sueño profético. Mucho más intensa de lo habitual. Ante la evidente incapacidad del gobierno, la politización fue el alivio que tapó la impotencia y la responsabilidad. El auxilio de los suyos disfrazó la incompetencia con frivolidad ideológica. El gobierno ha ido dando palos de ciego. Nos ha sometido a un confinamiento insensato, salvo por el efecto liberador de su autoritarismo y discrecionalidad. A partir de ahí, la política económica, social y sanitaria ha sido demencial. El resultado de esta apuesta tan irresponsable es que se desató el cuentapropismo tiránico. Esto no es todo malo para un gobierno central que va a tratar por todos los medios de diluir su responsabilidad en la de los otros gobiernos. Ahí entran en danza las atribuciones de la responsabilidad a los chivos expiatorios habituales. En este caso va a ser la policía. Para quienes están poseídos por una evidencia prefabricada gracias al accionar machacón de los medios y la campaña estatal nacional y de absolutamente todos los gobiernos provinciales, es muy duro ver la realidad. Los virus respiratorios, que han pasado sin pena ni gloria en los años anteriores, generaron que haya más de 30.000 muertos registrados y nadie se encerró por ellos durante 8 meses. Sin servicios para colmo ni de salud, ni de justicia, ni de educación. Causas de muerte mucho más importantes que el COVID no impusieron fronteras internas. Virus 1000 veces peores para los niños jamás los dejaron sin clases. Y sobre todo, no ha existido ninguna enfermedad que haya servido tanto para justificar aberraciones tan cotidianas y repetidas como las del caso Abigail. De las conclusiones de Hannah Arendt,
la que más ampollas levantó es que mostró a Eichmann como un hombre normal, un funcionario que declaraba cumplir con sus órdenes. Un tipo no particularmente malvado, un hombre gris, producto de su tiempo y del régimen que le tocó vivir. Arendt hizo un esfuerzo para encarar el análisis desde una posición racional, hablando de la banalización del mal. Definía así a individuos que podían pasar inadvertidos en el entramado social y a la vez podían hacer el mal, cometer crímenes y hacer daño a otros. Personas normales, completamente comunes, capaces de cometer hechos brutales. De lo que hablaba Arendt era del abandono a la corriente, del rechazo a las decisiones personales, de la renuncia al juicio propio. Es difícil saber si cada país tiene el gobierno que merece, pero hay algo seguro. Abigail tiene 12 años y no merece el nuestro. Definitivamente, no lo merecen los millones de niños que perdieron un año de educación, de afecto y de libertad sin ningún sentido y sin que haya servido esa tortura para nada más que para que sobre ellos se ejerza impunemente el mal. Menos de una semana de clase tuvieron cuando los encerramos y terminaron el año con las escuelas cerradas. Solo la cobardía puede justificar que no saltemos a la yugular de los que dicen la pavada esa de que las clases están funcionando por Zoom. Un año para darle anabólicos a la ya pronunciada deserción, a la decadencia educativa y al poder de los sindicatos cuya única función es cobrar por adoctrinar. Una enorme cantidad de adolescentes no volverá a clases porque la política sindical decidió que el virus se controla cerrando escuelas. Bueno, el virus no se controló, pero el derecho de los niños fue vulnerado como nunca antes. Los nini van a ser mayoría. Somos tan cenizos como quien nos conduce. Esa impasividad ante el mal provoca que, por miedo o ignorancia, caigamos en la indiferencia. Nos quitaron el espacio para el duelo y tampoco pasó nada, ¿eh? Antes de que podamos digerir una horrible noticia, ya viene otra, y no tenemos tiempo para el recuerdo. ¿Cuántos casos, Solange, Abigail o Facundo, ya pasaron sin que reclamemos nada? Si la vida no necesita tener sentido, el desencadenamiento de las fuerzas del mal va a ser una pavada. No tenés corazón, hermano, suplicaban los padres de Abigail a la policía para que los deje cruzar. ¿Se convirtió ese policía en el señor alemán tan normal y serio que fue el mayor criminal de su tiempo? Vamos a reformular la pregunta. Si se diera la circunstancia, si se lo pidieran los señores feudales, si la sociedad lo permitiera, ¿se convertiría? Claro que no vivimos en este justo momento en el terror nazi, pero el mal nos rodea de una forma pasmosa. Cada uno de nosotros sufrió una o más de estas amenazas, de estos abusos. Y todo constituye la atmósfera de una realidad cotidiana que barrunta el mal, suspendido sobre nuestras cabezas. Si no vivimos en el mal, estamos en los bordes. Para escuchar las editoriales del domingo, suscríbete, compartilo, me gustealo y nos vemos en la próxima. Gran abrazo.